La casa estaba sumida en un silencio que se sentía pesado, casi palpable. Yo, Paula, me encontraba en la cocina, observando cómo la luz del sol se desvanecía lentamente, dejando un rastro dorado sobre la mesa. Pedro, mi esposo, aún no había regresado del trabajo. Como era habitual, la rutina monótona había hecho que sus largas horas de ausencia se convirtieran en un eco constante en mi vida. Me pregunté si alguna vez volvería a sentir esa chispa que antes iluminaba nuestros días. Necesito más de esto, murmuré para mí misma, mientras servía un té que se enfriaría sin que nadie lo probara. La soledad me abrazaba. Y empecé a recordar las noches en que solíamos hablar hasta tarde, compartiendo sueños y risas. Pero ahora, todo lo que quedaba era el eco de lo que había sido. Me senté en la sala, rodeada de recuerdos, y decidí que era hora de irme a dormir. La cama se había convertido en un refugio. Un lugar donde podía desconectarme de la realidad. Al cerrar los ojos, una imagen familiar apareció en mi mente. Lucas, mi sobrino. Su risa juvenil y su curiosidad inagotable siempre lograban iluminar mis días, aunque los momentos compartidos con él eran escasos. Recordé aquellos días en el parque, cuando me contaba sus sueños y aspiraciones. Y yo me encontraba atrapada entre la nostalgia y el presente. ¿Por qué no puedo tener eso de nuevo? Pensé, sintiendo una punzada de tristeza. El sueño me envolvió y en medio de él sentí una presencia. Era Lucas, como si estuviera allí, hablándome en susurros. Tía Paula, ¿por qué te ves tan triste?, me preguntó en un tono suave, porque a veces me siento sola. Lucas, como si nadie me entendiera, respondí, sintiendo como una lágrima caía por mi mejilla. Pero su sonrisa iluminó mi oscuridad. Nunca estarás sola, siempre estaré aquí, me aseguró, y esa promesa resonó en mi corazón. Desperté con la sensación de que algo había cambiado. Había una conexión. Un hilo invisible que unía mi soledad con su vitalidad. A partir de ese día, Lucas comenzó a visitarme con más frecuencia. Nuestras charlas se convirtieron en un refugio emocional, un espacio donde podía ser yo misma, lejos de las expectativas que pesaban sobre mis hombros. Tía, ¿puedo contarte algo?, me decía. Y yo lo miraba con atención, sabiendo que nuestras conversaciones estaban llenas de una intimidad que nunca había experimentado con Pedro en años. Aquella conexión comenzaba a llenar los vacíos que la rutina había dejado en mí. La noche se presentaba cálida y estrellada, y la luz de la luna se filtraba a través de las cortinas de mi sala. Lucas estaba sentado en el sofá. Sus ojos brillaban con una intensidad que me hacía sentir viva. Era como si cada palabra que salía de su boca resonara en un rincón de mi alma que había estado en penumbra durante demasiado tiempo. ¿Cuáles son tus sueños, Paula?, me preguntó, su voz suave, casi como un susurro. Me quedé pensativa por un momento. Nunca había tenido la oportunidad de reflexionar sobre eso. No estoy segura, respondí, sintiendo como una mezcla de melancolía y esperanza se apoderaba de mí. A veces siento que he dejado de soñar. Lucas se inclinó hacia adelante como si quisiera absorber cada una de mis palabras. Pero todos tenemos aspiraciones. ¿Qué te gustaría hacer si pudieras empezar de nuevo? Su pregunta era simple. Pero en mí provocó un torbellino de emociones. Me encantaría viajar, dije de repente, recordando aquellas ocasiones en que solía soñar con recorrer el mundo, conocer culturas, personas y lugares diferentes. Siempre he querido ver el mar en lugares lejanos, sentir la brisa del océano en mi cara. Eso suena increíble, dijo Lucas, su mirada se volvió más intensa. Yo también tengo sueños. Quiero ser fotógrafo. Capturar momentos y contar historias a través de mis imágenes. Su sinceridad me hizo sonreír y por un instante, las preocupaciones del mundo exterior desaparecieron. A medida que la conversación avanzaba, noté cómo Lucas me miraba de una manera diferente. Una mirada que me hacía sentir expuesta, pero también deseada. Siempre he admirado tu pasión por las cosas, confesó. Es como si tuvieras una luz que atrae a todos. Sentí que mi corazón latía más rápido. ¿Tú crees?, pregunté, incapaz de ocultar la sonrisa que se dibujó en mi rostro. A veces me siento invisible. No eres invisible para mí, dijo Lucas. Y en ese momento, nuestras manos se rozaron accidentalmente. Fue como si una chispa eléctrica hubiera recorrido mi cuerpo. Me quedé paralizada, sintiendo una mezcla de confusión y emoción. Lo siento, murmuré, apartando la mano rápidamente, pero no pude evitar anhelar ese contacto. La tensión en el aire era palpable. Y por un instante, el mundo se detuvo. Las palabras se desvanecieron, dejando solo la esencia de lo que estábamos sintiendo. Paula, comenzó Lucas, pero antes de que pudiera continuar, el miedo se apoderó de mí. Me levanté, tratando de recomponerme. Necesito un momento, dije. Y me dirigí a la ventana, sintiendo el aire fresco en mi rostro. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué sentía esto por él? La confusión me abrumaba, pero algo dentro de mí sabía que esta conexión no era casual. Me encontraba en la terraza, bajo el cálido abrazo del verano.
intentando deshacerme de la confusión que se había apoderado de mi mente. La brisa suave me acariciaba el rostro, pero no podía ignorar la tormenta que se gestaba en mi interior. Miré hacia el jardín, donde Lucas estaba jugando con su pelota, riendo despreocupadamente. Aquel sonido era un recordatorio de la alegría que había empezado a experimentar a su lado, pero al mismo tiempo, sentía un peso en el pecho que no podía ignorar. ¿Por qué no puedes simplemente dejar de sentir lo que sientes?, murmuré para mí misma mientras él se acercaba. ¿Estás bien, tía Paula?, preguntó Lucas, con su mirada profunda que parecía leer mis pensamientos. Sí, claro, respondí, intentando sonreír. Pero sabía que no era convincente. La tensión entre nosotros había crecido en las últimas semanas. Cada vez que nuestras manos se rozaban, una chispa recorría mi cuerpo, algo que nunca había sentido antes. Era como si un secreto inconfesable nos uniera, y eso me aterraba. No puedo seguir así, pensé, sintiendo una mezcla de deseo y culpa. Esa noche, mientras compartíamos una cena sencilla, la atmósfera se tornó densa. Lucas se sentó frente a mí, sus ojos fijos en los míos. Paula, hay algo que necesito decirte, comenzó, su voz temblando ligeramente. ¿Qué sucede?, pregunté, sintiendo como el corazón me latía con fuerza. No puedo ignorar lo que siento por ti. Me gustas. Y no sé cómo manejarlo, confesó, su sinceridad me desarmó. Yo también siento algo, Lucas, admití, sintiéndome vulnerable. Pero esto es complicado. Antes de que pudiera terminar, Lucas se acercó y en un instante, nuestros labios se encontraron. Fue un beso suave, pero lleno de una pasión reprimida que ambos habíamos ocultado. La chispa que había sentido antes se transformó en un fuego ardiente, y el mundo a nuestro alrededor desapareció. ¿Qué estamos haciendo?, murmuré, separándome brevemente. Lo que sentimos es real, Paola. No podemos seguir ignorándolo, dijo Lucas, su respiración entrecortada. Esto cambiará todo, respondí, sintiendo miedo y emoción al mismo tiempo. Pero en lo más profundo de mí, sabía que había cruzado una línea que nunca podría deshacer. La brisa cálida de la noche acariciaba mi piel, mientras me sentaba en el borde de la cama, los recuerdos del beso con Lucas aún danzando en mi mente. Era un torbellino de emociones. Una mezcla de felicidad y temor. ¿Qué hemos hecho?, me cuestioné en voz alta, aunque sabía que no había respuesta sencilla. Lucas, sentado a mi lado, tomó mi mano con delicadeza, como si temiera que mi fragilidad se rompiera. No lo sé, Paula, respondió él. Su mirada profunda y sincera. Pero no me arrepiento. Quiero estar contigo. Su voz era un refugio, pero también un recordatorio del peligro que enfrentábamos. La culpa se arrastraba en el fondo de mi mente como una sombra que no podía ignorar. ¿Y si alguien se entera? ¿Y si Pedro? La sola mención de su nombre me hizo sentir un nudo en el estómago. Vamos a ser cuidadosos, me aseguró Lucas. Su tono firme. Podemos encontrar la manera de hacerlo funcionar. Solo necesitamos tiempo. ¿Tiempo? ¿Cuánto tiempo podemos escondernos?, murmuré, sintiendo que el peso de la situación me aplastaba, aunque quería creer en sus palabras. La incertidumbre me consumía. Las semanas siguientes se convirtieron en una serie de momentos robados, risas compartidas en susurros y miradas furtivas. Cada encuentro estaba envuelto en la emoción de lo prohibido, pero la culpa se hacía más pesada con cada día que pasaba. ¿No sientes que esto es insostenible?, le pregunté una noche, mientras caminábamos por el parque. Es como vivir en una mentira, ¿y qué opción tenemos?, replicó Lucas, su voz llena de frustración. No puedo dejar de sentir lo que siento por ti. Mi corazón se aceleró. Yo tampoco puedo, pero nada, Paula. Solo hay que disfrutar el momento. No podemos preocuparnos por el futuro, interrumpió, su mirada intensa. Esa noche, mientras la luna iluminaba el cielo, me dejé llevar por el momento, olvidando, aunque fuera por un instante, las posibles consecuencias. Pero en el fondo de mi ser, sabía que no podía permanecer en esa burbuja de felicidad por mucho tiempo. Lucas, tengo miedo, confesé al final de nuestra velada. El temor reflejado en mis ojos. Él se inclinó hacia mí, su rostro tan cerca que podía sentir su aliento. No tienes que tener miedo, Paula. Siempre estaré a tu lado, sin importar lo que pase. Sus palabras me tranquilizaron, pero en mi corazón una voz susurraba que este camino estaba lleno de espinas. ¿Podríamos realmente enfrentar el mundo juntos? ¿O estábamos condenados a un viaje solitario de secretos y mentiras? Con cada día que pasaba, el dilema se volvía más complicado y mi alma se debatía entre el deseo y el deber. Cuando el sol comenzaba a ocultarse tras el horizonte, mis pensamientos se llenaban de una mezcla de ansiedad y deseo. Lucas y yo habíamos compartido tantos momentos intensos en las últimas semanas, pero ahora, la presión de mantener nuestro secreto se sentía como un peso insoportable. Me encontraba sentada en la sala, con el corazón latiendo con fuerza, mientras Lucas se acercaba a mí, sus ojos reflejando una determinación que me inquietaba.
Paula comenzó. Su voz suave pero firme. No podemos seguir así. Necesitamos ser honestos con nuestras familias. Esto no es justo para ninguno de nosotros. ¿Y si eso significa perderlo todo? Respondí, sintiendo cómo la angustia se apoderaba de mí. Pedro, no sé si puedo hacerle esto. Lucas tomó mi mano, sus dedos cálidos envolviendo los míos. Lo entiendo, pero el amor no debería ser un secreto. Merecemos vivirlo sin miedo. Lo miré a los ojos, buscando alguna respuesta que me diera la fuerza para dar ese paso. ¿Y si nuestras familias no lo aceptan? ¿Y si terminamos con más dolor del que ya hay? Puede que haya dolor, pero también hay una posibilidad de felicidad. Si seguimos escondiéndonos, nunca sabremos lo que podría ser, insistió, acercándose un poco más. Respiré hondo, sintiendo la incertidumbre apoderarse de mí. Tienes razón, pero necesito tiempo para pensarlo. Esa noche, mientras trataba de dormir, mi mente no dejaba de girar en torno a la idea de confesarlo todo. La imagen de Pedro, decepcionado y herido, me perseguía. Pero también pensaba en la sonrisa de Lucas, en la forma en que su risa iluminaba los momentos más oscuros. Finalmente, decidí que era momento de enfrentar la verdad. El día siguiente, la tensión en el aire era palpable. Pedro llegó tarde, como siempre, cansado de su día de trabajo. Lo encontré en la cocina, preparándose un café. Con el corazón en la garganta, me acerqué. Pedro, necesitamos hablar, le dije, sintiendo que el mundo se detenía. Él me miró. Intrigado, ¿de qué se trata? Tomé una respiración profunda. Es sobre Lucas. Hay algo entre nosotros. La explosión de su reacción fue inmediata. ¿Qué? ¿Tú y ese niño? Es inaceptable. Su voz resonó en la habitación, llenándola de una tensión insoportable. Pedro, escúchame, traté de calmarlo. No fue algo planeado. Es complicado. Pero lo que siento por él es real. La ira en sus ojos se transformó en dolor. Y por un momento, vi en él a un hombre quebrado. ¿Qué esperas que haga? ¿Que lo acepte? Has traicionado nuestra familia. Mis lágrimas comenzaron a caer y le dije, no es solo una traición, es también una lucha por amor. Quiero que entiendas que esto no es fácil para mí. Pedro se quedó en silencio, procesando mis palabras. Y en ese silencio entendí que la verdad había salido a la luz, pero el camino hacia la sanación sería largo y doloroso. El aire en la habitación estaba cargado de tensión tras la confrontación con Pedro. Miraba a Lucas. Sus ojos llenos de incertidumbre. Era como si el mundo se hubiera detenido, y todo lo que quedaba era nosotros dos, atrapados en un laberinto de emociones. ¿Cómo vamos a seguir esto, Paula?, preguntó Lucas, su voz temblando ligeramente. No lo sé, respondí, sintiendo el peso de la culpa presionando mi pecho. He traicionado a Pedro. No sé si podré mirarlo a la cara de nuevo. Lucas se acercó, tomando mi mano con suavidad. No podemos seguir escondiéndonos. Necesitamos ser honestos con él. La verdad siempre sale a la luz. Su mirada era firme y una chispa de esperanza surgió en mi interior. Pero el miedo seguía ahí, como una sombra oscura acechando mis pensamientos. ¿Y si él nunca nos perdona? ¿Y si esto destruye a nuestra familia? Pregunté, sintiéndome cada vez más abrumada. No quiero perderte, pero tampoco quiero perder a Pedro. Lucas suspiró, su expresión se suavizó. Lo sé, Paula, pero a veces el amor necesita ser libre, incluso si eso significa enfrentar las consecuencias. Estoy listo para enfrentar esto contigo. ¿Estás seguro?, le pregunté, buscando alguna señal de duda en su rostro. Podemos seguir así un tiempo más, quizás las cosas se calmen. No, Paula, insistió, su voz era un susurro decidido. No quiero más secretos. Merecemos ser felices, sin importar lo que eso signifique. Justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe y Pedro apareció en el umbral, su rostro una mezcla de sorpresa y dolor. ¿Qué están haciendo? Su voz era baja, casi temblorosa. Pedro, yo, comencé a decir, pero él levantó la mano para interrumpirme. Ya sabía, reveló, su mirada se endureció. Desde el principio. Lo sabía. Mi corazón se hundió. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Siempre observé, Paula. Vi cómo te miraba él, y, sinceramente, no sabía cómo enfrentar esto. Pero ahora que lo sé, no puedo dejar que esto destruya lo que hemos construido. Su voz se volvió más suave. Quiero que trabajemos juntos como una familia. Si verdaderamente se aman. Debemos encontrar una manera de sanar. ¿Estás diciendo que nos das una segunda oportunidad?, pregunté, incrédula. Sí, dijo, asintiendo lentamente. Pero deben prometerme que serán honestos y que esta vez no habrá más secretos. Lucas y yo intercambiamos miradas atónitas. Era una oportunidad inesperada, una luz en medio de la tormenta. Lo prometemos, respondí, sintiendo que la esperanza comenzaba a brotar en medio de nuestra confusión.